Entonces, tenemos las super realidades, que vienen siendo estas construcciones, ya, donde te proponen estos humanos mejores que otros humanos, pero con decadencias, pues, con pecado, con ruptura, que se emocionan, se equivocan. ¿Y qué pasa con eso? Porque eso empieza a ser, ¿no es cierto?, ya una construcción más adulta, más compleja. Pero, ¿los superhéroes fueron eso desde siempre? ¿Por qué ahora lo estamos tocando de esta manera? Ya ustedes pueden decir, no, pero es que, por ejemplo, Watchmen o The Killing Joke, que son de este weón, de Alan Moore, que también es el guionista de V de Vendetta. Entonces, tratemos de no involucrarlo demasiado porque él tiene una opinión más dura que la cresta con respecto a lo que es el cine de superhéroes. Ya, entonces la palabra del día de hoy es escapismo. Que también se le dice el síndrome de Houdini. ¿Ya? Primero, cuando nos referimos a escapismo, hablamos de la actitud de quien se evade o huye mentalmente de la realidad. ¿Se acuerdan que en un otro podcast nosotros habíamos hablado de la abstracción? De lo que es abstraerse y cómo se diferencia. Cuando yo me abstraigo, yo quiero salir del centro del asunto para poder verlo desde, digamos, afuera o arriba, pero acerca de la misma realidad. Como que quiero mirarla, quiero mirarla desde un punto donde no me afecte, como para poder mirarla de manera horizontal, ¿ya? De manera parcial, completamente. La diferencia con el escapismo es que yo me quiero abstraer para evitarla, para no mirarla, para no tener que hacerme cargo de la realidad. Pero cuando nosotros hablamos en psicología, ¿ya? Hablamos de que es una estrategia de afrontamiento que implica la tendencia a evadir el mundo real buscando la ansiada seguridad y tranquilidad en un mundo de fantasía. Pero entonces el cine no ha sido siempre escapista. ¿Por qué? Y acá viene, a mí me gusta esta cuestión. Resulta que hay un escapismo sano y un escapismo tóxico. ¿Cuándo es cuál? Hoy lo dije mal. ¿Cuál es cuál? ¿Cuándo es cuándo? Porque también por escapismo podemos entender, digamos, los videojuegos, las redes sociales, las maratones de series, las drogas, el alcohol. Todos estos son métodos para nosotros poder abstraernos de la realidad, pero para tratar de evitarla. ¿No es cierto? Así como, ya, un rato me escapo de mis responsabilidades de adulto, mis responsabilidades con mi familia, o todo lo que tengo que finalmente, con lo que tengo que ser consecuente. Este es mi momento para poder estar como, alejado, evadiendo. Ya, de hecho, mi querido padre Sigmund Freud decía que creía que el deseo de escapar forma parte de la condición humana. Porque las personas no pueden subsistir con la escasa satisfacción de que pueden robarle a la realidad. Porque existe esta concepción de que el adulto siempre tiene que estar conectado con su realidad todo el tiempo para poder ser consecuente, para poder ser responsable, para poder hacerse cargo de las cosas que son propias de ser un productor. ¿Ya? Y no estoy hablando solamente en la familia, estoy hablando a nivel social, de el rol que nosotros cumplimos dentro de la sociedad y cómo nosotros tenemos que poder satisfacer, digamos, la economía, relaciones sociales, relaciones amorosas, que lata meterlo todo dentro del mismo saco, pero finalmente son parte de nuestras preocupaciones. Tanto las cuentas como, no sé, la cita que haya tener esta semana. El problema es cuando el escapismo se convierte en la solución. En decir, yo necesito escaparme como para poder ser feliz, porque la realidad no me hace feliz, o porque no soy capaz de afrontar la realidad. El formato del escapismo debería ser, ¿no es cierto?, recreacional. Voy a hacer una maratón con mi pololo, o me voy a ir un fin de semana con mi mejor amiga a la playa, y un poco olvidarme de mis responsabilidades, pero no viviendo para ser escapista. Y ahí a ese se le llama el síndrome de Houdini al final, de como ¡ja! Y no soy responsable, ¡ja! Y lo evadí, ¡ja! Y después a evadir tanto se transforma en un problema mucho más grande del cual estábamos tratando de huir. Yo creo que acá pasa algo súper interesante, que es cuando las construcciones que son hechas para escapar te meten un tanto de realidad que no se siente que estás, que no se siente que es tóxico todavía, que igual hay algo que te estás craneando. Entonces, en el caso de The Boys, cuando te plantean esta realidad de como, ya, sí son superhéroes, pero son superhéroes en este mundo.
aquí en el sistema capitalista neoliberal, weón, y con las redes sociales, y con gente hater, y con el mismo tipo de crimen, y no estamos hablando de aliens, no estamos hablando de como espacios interdimensionales o dimensiones paralelas donde ocurren otras cosas, donde hay multiversos. No. Estamos hablando de, ¿y qué pasa si hay gente que pega más fuerte que otra? ¿Cómo entonces tenemos que hacer esta pirámide? Y entonces te pones a pensar un poco como, esto ya no es tontera, po. Esto igual me está haciendo pensar, claro, fuera de la típica utópica, exacto. Me está haciendo pensar un poco en cómo reaccionaría o la situación hipotética en donde los adultos se tienen que hacer responsables, ¿no es cierto?, de este tipo de constructos. ¿Ya? Siento que son conversaciones... No digamos como que no hemos conversado acerca de quién merece blandir el martillo de Thor. No me güey, yo creo que aquí todos lo hemos todos lo hemos tomado demasiado en serio. Pero a mí me pasa que con este tipo de entregas como que existe cierto permiso de como, entonces esta weá igual es para adultos, po. Es para adultos, ¿no? Pero si es de superhéroes, pero es para adultos, po. Porque sexo, porque la violencia, esto no es para niños. Y entonces aquí viene Alan Moore y dice que está en súper desacuerdo con que se hagan este tipo de weas, po. Porque ahí es donde nosotros nos estamos intoxicando, donde nosotros estamos al final como convenciéndonos de que esto es para nosotros, de que el cine de superhéroes es para adultos también. Y acá les quiero leer un extracto de algo que él dijo en una entrevista y en base a eso lo vamos a ir comentando, ¿les parece? Entonces Alan dice, ya no me interesan tanto los cómics, no quiero tener nada que ver con ellos. Llevaba 40 y tantos años haciendo cómics cuando finalmente me retiré. Cuando entré a la industria del cómic, el gran atractivo fue que se trataba de un medio que era vulgar. Había sido creado para entretener a la clase trabajadora, y especialmente a los niños. La forma en la que la industria ha cambiado ahora son novelas gráficas. Tiene un precio total para la audiencia de la clase media. No tengo nada en contra de la clase media, pero no estaba destinado para un medio para los aficionados de mediana edad. Estaba destinado a un medio para personas que no tienen mucho dinero y, digamos, para infantiles, ¿no es cierto? Así como, con esto te puedes entretener porque con esto te puedes abstraer. Esta es la forma en la que tú te escapas, ¿no es cierto? La mayoría de la gente equipara los cómics con las películas de superhéroes ahora. Eso agrega otra capa de dificultad para mí. No he visto una película de superhéroes desde la primera película de Tim Burton de Batman. Han arruinado el cine y también la cultura hasta cierto punto. Hace varios años dije que pensaba que era una señal realmente preocupante. Que cientos de miles de adultos estaban haciendo colas para ver personajes que fueron creados hace 50 años para entretener a niños de 12 años. Eso parecía hablar de una especie de anhelo de escapar de las complejidades del mundo moderno y volver a una infancia nostálgica y recordada. Eso parecía peligroso, porque infantiliza a la población. Salud, weón, es lo que acabamos de decir. Somos tan inteligentes, ¿verdad? ¡Qué bueno! Estamos entendiéndolo todo, weón. Esto puede ser pura coincidencia, pero en el 2016, cuando el pueblo estadounidense eligió un Satsuma nacionalista y el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, 6 de esas 12 películas más taquilleras fueron películas de superhéroes. No quiero decir que uno cause lo otro, pero creo que ambos son síntomas de lo mismo, una negación de la realidad y una necesidad de soluciones simplistas y sensacionales. Y después de que ranteó harto rato, va, y el entrevistador le dijo, ¿y qué opináis del Joker? Porque claro, pues entonces no resulta que el Guasón, ¿no es cierto?, fue como esta propuesta un poco más elaborada, más cruda, que te muestra una realidad, etcétera, etcétera. Bueno, me puse la polera para que entiendan de qué lado estoy. Tampoco, me gusta poder estar al medio de estas dos cosas. Siento que le encuentro la razón a Alan, pero al mismo tiempo, puta, que me gusta, ¿cachai? Ir a la man premier de los Avengers. O sea, no, pucha, no puedo ser consecuente con eso. Entonces le preguntaron haciéndose el entrevistador, haciéndose el como ya, y entonces, ¿qué opina del Joker? Porque esa como que, entonces, ¿qué diría usted? Porque está como en la mitad, pues, porque resulta que también es a pesar de ser una película de superhéroes o basada en, ¿no es cierto? Igual tiene una vuelta importante, pues una vuelta, digamos, de crítica social, etc. Y Alan dijo, me importa 3 galaxias de picos, no la he visto. Porque todos esos personajes han sido robados de sus creadores originales.
Todos ellos tienen una larga fila de fantasmas detrás. En el caso de las películas de Marvel, Jack Kirby, el artista y el escritor de Marvel, no me interesan los superhéroes. Fueron algo que se inventó a fines de la década de 1930 para los niños y son perfectamente buenos como para entretener a los niños. Pero si intentas hacerlo para el mundo de los adultos, creo que se vuelve algo grotesco. Y uno queda como, uy, pero cuando dijo entonces, de aquí es donde yo como que lo miro al caballero y digo, pucha, yo te bancaba. O sea, yo te entiendo. Pero no sé si te banco, ¿cachai? Porque aquí vienes como, uy, pero es que entonces es un rip-off. Y siento como harto resentimiento justificado, ojo. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, de que entonces aquí es donde lo entiendo, pero no me lo banco. Porque siento que habla con un poco de resentimiento en cuanto a lo que solía ser y la expectativa que él tenía de lo que tenía que ser el cine o cómo se podían tocar estos temas al final. ¿Ya? Y cuando dices que todos estos personajes han sido robados de sus creadores, creo que entiendo que siente como un poco de asco que le hayan manipulado para poder hacer estas como plasticinas de creaciones para adultos basados en huevadas que eran nada que ver para eso. Entonces al final, claro, pues terminamos como reciclando cosas que no eran para nosotros, les ponemos un par de parches y pongámosle una trama así como ya, un par de pechugas, di que no estamos de acuerdo con el gobierno y pum, es para adultos. ¿Cachai? Y quizás no lo es, pues, porque termina siendo igual escapista y lo es súper interesante como lo plantea de que al final nos acostumbramos a que esto es el cine y estas son las respuestas que queremos, como de que las soluciones tienen que ser sensacionalistas, tienen que ser simples, porque como lo solucionaría un superhéroe. Ahora, no sé, como él dice, puede ser coincidencia, igual se siente como, ya. ¿Cuánta gente realmente cree que viene un superhéroe como...? Entiendo que es el concepto de superhéroe, ojo, que no es como, oye, ya, ¿y dónde están los supers que van a derrocar a Trump? No, pues. Happy Factory dice, los superhéroes están hechos originalmente para representar las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, en la mitología griega. Utilizar superhumanos para representar conflictos humanos es una ofensa para la dramaturgia. Ah, mira, utilizar superhumanos. Ya, ok, porque al final es como ensuciarlo. Es como decir, esto es exactamente lo que no tenía que ser. ¿Right? Pero los dioses griegos eran eso, no eran como el dios judío. ¡Ah, chuta! ¿Nos vamos a ir en esa? Pero varios superhéroes tenían propósitos para jóvenes adultos, como por ejemplo reclutar gente en la armada. Ya, pero es que esa es otra huevada, po. Y eso es algo de más, po. Ese es exactamente quizás uno de los planteamientos del problema. De que los están haciendo sentir que son como nosotros, pues son cualquiera, nos podemos sentir identificados. Y entonces cuando tenemos cosas como The Voice, son humanos que tienen capacidades extraordinarias. No al revés, ¿cachai? Como personajes con capacidades extraordinarias que encuentran su lado humano. No, pues. Quiero leerlos esta última vez. ¡Ah, esta última vez! Porque después me muero. No. Pero es como para un poco cerrar, cerrar, ¿no es cierto?, el tema de cómo el escapismo termina siendo a veces dañino y tóxico cuando no somos capaces o cuando empezamos a ocupar el escapismo como solución al problema, cuando simplemente es, tal y como dice el nombre, un escape. Rengar tiene algo que decir. A mí me crea bastante gracia el hecho de que sea justamente Moore, quien creó cómics como V de Vendetta o Watchmen, quien critica el hecho de hacer algo maduro, algo como los superhéroes. Yo no siento que esté mal la infantilización de la sociedad. Eventualmente el cine y las artes se crearon en cierta medida para desligar al hombre de la realidad. El mismo Nietzsche lo menciona y constantemente se marca en distintas obras filosóficas el valor del arte para desligar al hombre de la realidad. Estoy súper de acuerdo. Pero yo creo que Moore, y como lo dijimos acá, y como lo dijimos hace un rato, siento que me transmite lo que dice Moore harto dolor, ¿ya? Porque sé que podemos verlo, en algún momento sí le gustó, en algún momento sí trabajó para esto, sí lo quiso hacer. Entonces que ahora lo vea prostituido, como que empatizo con su rabia, empatizo con el hecho de que él diga es que así no tenía que ser, porque a ver, Watchmen, V de Vendetta, The Killing Joke, son construcciones complejas, independiente de que esté tocando esté en un territorio que era para niños.
Pero entonces yo siento que acá es donde es un poco como, perdón, pero creo que un poco hipócrita, porque él dice, es que yo marqué la línea, porque hasta ahí se puede. Después de eso, grotesco. Después de eso, ordinario. Después de eso, clase media. ¿Cachai? Nada que ver.